Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Martín Emilio Fuentes. Vamos a dar curso a este encuentro que nos toca hoy, de este curso que vamos a trabajar sobre la internacionalización para pymes. Específicamente hoy lo que nos toca es uno de los temas trascendentales, uno de los temas de los más importantes justamente para trabajar sobre la exportación de nuestros productos, y es el tema de segmentación de mercados. El tema de segmentación internacional es un tema muy interesante, es una de las claves de los negocios internacionales, justamente porque demanda que el empresario conozca su segmento target al cual quiere atacar, al cual quiere llegar. En ese contexto, siempre es muy atinado ir trabajando sobre algunas prospecciones de la demanda para conocerla al detalle y conocer justamente qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, y si eventualmente nosotros podemos servirle con nuestro producto para tener un producto muy ajustado a la oferta que requiere el consumidor internacional. Vamos a trabajar sobre distintas alternativas de segmentar en el mercado internacional, y por último nos vamos a ir dando cuenta cuál es la importancia que demanda conocer las características, las funcionalidades, los patrones de compra, de consumo de nuestro consumidor internacional, independientemente de la condición de venta que nosotros estemos vendiendo, ya sea condición FOB o Incoterms de salida o de llegada, como lo puede ser el grupo C y D. Eso es independientemente de esto, porque nosotros tenemos que saber que más allá de que no controlamos el negocio en su totalidad, sí tenemos que saber quién compra nuestros productos, quién es el último eslabón de la cadena de nuestros productos. Entonces, determinando y conociendo bien las características del segmento target, nosotros podemos servir, desde el punto de vista exportador, podemos servir con algo muy ajustado. Eh, ¿Cómo empezamos a caracterizar un poco la segmentación internacional? Bueno, justamente con un potencial de mercado. El potencial de mercado es aquello en el cual nosotros, o el mercado de destino, puede absorber. Ya tenemos que tener muy presente que dentro de ese mercado ya hay operadores, está la competencia actual, la competencia que ofrece productos sustitutos, eh, incluso la competencia que puede llegar. Y muchas veces hay mercados en los cuales se saturan rápidamente, o hay mercados que no están muy predispuestos, o sectores que no están muy predispuestos a adquirir nuevos productos o a conocer nuevos productos, porque en la mente del consumidor hay una necesidad cubierta, porque el mercado no soporta ciertos niveles de precios. Entonces, ahí es muy importante interpretar la situación actual por la cual atraviesa nuestro segmento de mercado. A medida que un mercado va madurando, justamente va alcanzando un nivel de ventas, un nivel de venta máximo. Entonces, ese es el tope, ese es el techo que se nos imparte para conocer si realmente se puede soportar la llegada de nuevos productos, o eventualmente hay que buscar nuevas alternativas, nuevas estrategias para poder posicionar ese producto, ya sea en otros segmentos o incluso robarle participación a la competencia. Eh, Solamente cuando un mercado está en crecimiento constante es cuando puede absorber mayor cantidad de ventas.
Por eso es muy trascendental conocer si los mercados están en alza, en crecimiento, o si están decayendo, o si están en una etapa de madurez, porque tal vez no es justamente el momento más oportuno para que nosotros lleguemos a servirle con nuestro producto. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, leyendo diarios, leyendo noticias, conversando con actores claves del mercado que nos pueden ir eh, sugiriendo y dando su punto de vista, y obviamente trabajando fuertemente con las estadísticas de venta, de la situación actual, coyuntural del mercado de destino. También es posible que el mercado se vaya definiendo en términos de un conjunto de productos competitivos. Por ejemplo, cierto producto tiene una mayor apreciación o un mayor consumo en tal, em, en tal ciudad o en tal mercado. Esto sucede mucho por ahí eventualmente con los productos, por ejemplo, puede ser latinos, los productos que tienen eh, están muy arraigados a la cultura latina, tienen una fuerte presencia en el mercado, por ejemplo, en el estado de la Florida de Estados Unidos, o incluso en Europa también hay mercados latinos donde se pueden encontrar justamente productos latinos. Pero eso va a tener un tope, o sea, eso depende mucho del nivel y de la cantidad de latinos que existan en esa plaza. Entonces, ahí eventualmente tenemos que entender cómo van funcionando y cuál es la capacidad de absorber los nuevos productos a los cuales nosotros queremos vender. Sobre todo si no es un producto diferenciado, si no es algo nuevo que estamos introduciendo al mercado. El potencial del mercado también se puede estimar siguiendo un criterio de segmentación o un nicho de mercado. Ahora vamos a ver a qué hacemos mención con segmentación y a qué se hace mención cuando se dice nicho de mercado. Los, los pronósticos de las ventas que nosotros podemos estimar en la plaza de destino em, justamente nos otorgan como empresarios exportadores un punto de partida, un comienzo, y nos fija un piso en el cual nosotros podemos decir, este mercado, y según lo que la empresa actualmente tiene dentro de sus características o tiene dentro de su producción actual, más lo que el mercado actualmente está soportando, podemos llegar con tanta cantidad de productos a este mercado porque lo asimila de esta manera. Em, Estamos hablando tal vez para el contexto de las pymes de hasta 4 pallets por bimestre o 5 pallets por trimestre. Bueno, son tal vez números chicos, acotados, pero, o un contenedor por cada 6 meses, pero eventualmente son lo que nosotros podemos servir y lo que el mercado nos puede absorber. Muchas veces este tipo de análisis, de caracterizaciones, no se tienen en cuenta. Entonces queda todo liberado a lo que nos demanda el importador, y si el importador quiere más, le ofrecemos más y le damos más, pero no tenemos un número a sabiendas de decir, eh, este es el máximo que podría soportar el segmento target o el nicho de mercado que nosotros estamos abasteciendo, y en función de esto planificamos nuestra producción, planificamos demás actividades, o planificamos mutar o diversificar el riesgo hacia otros mercados. Ya sabemos que acá tenemos, hasta acá llegó lo nuestro, vamos a mantener este cliente en esta plaza, pero tenemos que pautarnos, buscar un nuevo mercado porque no hay posibilidad de hacer más acciones en él. Está bueno saber cuándo llegar, y también está bueno saber cuándo retirarse. Eso es parte de lo que eh, diferencia a empresarios que tienen una visión un poco más amplia de los negocios. A partir de conocer ciertos pronósticos de venta, vamos a ir determinando cuáles son las áreas geográficas o las plazas en las cuales podemos determinar. Ahora vamos a ver un poco cómo se puede hacer un potencial de mercado.
Siempre es importante separar, por un lado, las ventas y por otro lado, el nivel de ventas, el nivel de unidades vendidas, y por otro lado, el dinero, el ingreso que generan esas unidades vendidas. ¿Por qué? Porque los precios a veces aumentan. Entonces, si yo me quedo solamente con el nivel de dinero que fui adquiriendo y no solamente con las unidades vendidas, probablemente si antes por 100 pesos, por ejemplo, vendía 10 productos, ahora esos 10 productos en la actualidad los vendo a 150 porque, bueno, por distintos factores aumentó hay un poco de inflación o el mercado está pagando más mi producto, entonces ahí como que tengo una visión un poco sesgada y no siempre hay una relación directa entre ventas y unidades vendidas, porque todos sabemos que los precios aumentan por diferentes variables. A lo que nosotros como empresa, y sobre todo para planificar nuestra producción, la cantidad de personas que por ahí van a estar incluidas dentro del proceso productivo, nos interesa mucho conocer las unidades que tenemos que producir para vender, independientemente que también son importantes los números, pero en este contexto, en este análisis, necesitamos saber cuántas cajas tenemos que hacer para vender al nuevo importador que logró conseguir de la empresa. Entonces, en función de eso, está bueno tener esa estimación. Eh, ¿Cuáles son los tipos genéricos de potenciales de mercado? Bueno, tenemos un potencial máximo que es un escenario bastante optimista, algo razonable que trabaja sobre la mejor adivinanza o el potencial mínimo que allá es un potencial mínimamente garantizado. ¿Qué es lo que, asimismo, lo que también podemos trabajar son las clasificaciones potenciales según una cobertura? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros podemos ir segmentando o ir buscando nuestro potencial, o sea, potencial porque es un potencial para nosotros como empresa. Tal vez mi potencial o el potencial que yo asimilo como empresario no es el mismo para otra empresa, para otra empresa con otras características, con otra infraestructura, porque tiene una mayor envergadura o tiene mayores recursos, entonces nuestro potencial para esa empresa le queda relativamente chico. En contrapartida, para nosotros es una buena alternativa para aprovechar, trabajar con segmentos específicos, con consumidores específicos, y tal vez otra empresa de mayores infraestructura, porque tiene mayores costos fijos e incluso variables, necesita tener más rotación, más niveles de venta. Entonces el potencial que para mí lo es, para ellos tal vez no, puede no serlo. Hay empresas que lo trabajan sobre un potencial global porque empiezan a ver al mundo como su mercado de destino, un potencial eventualmente multinacional, no solamente, o sea, no en todo el mundo, sino en algunas naciones, en los mercados que opera, por ejemplo, X cantidad de mercados que están abasteciendo, hay empresas muy grandes que lo trabajan así, de esa manera. Un potencial internacional o incluso también un potencial local. Esto es una clasificación que eventualmente lo hace la empresa en función, nuevamente vuelvo a insistir, de los recursos, de las capacidades. ¿Cuál es un procedimiento básico por el cual necesitamos o es el ejercicio necesario para poder realizar la estimación de un potencial? Bueno, primero que nada necesitamos contar con estadísticas, o sea, los números que son crudos, pero al mismo tiempo son muy necesarios para trabajar sobre algo más concreto. No solamente algo de información cualitativa, que es importante, pero justamente para este tema, para este caso, lo que necesitamos es trabajar con números e ir buscando e indagando. Ahora vamos a ver qué tipo de estadísticas necesitamos ubicar. Prospectar valores observados es una mezcla de lo que
la empresa espera realizar en el mercado de destino con lo que está disponible o lo que puede absorber el mercado de mi producto, realizar algunos que otros ajustes, aplicar un criterio de segmentación muy importante y estimar el potencial de demanda. Este es un razonamiento, un ejercicio que es muy válido para estimar el potencial. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, ¿cómo podemos hacer una estimación de potencial de demanda global? O sea, de todo el mundo, por ejemplo. Bueno, lo que tenemos que saber es el nivel de población mundial, o sea, perdón, la cantidad de habitantes mundiales, más una tasa de natalidad prevista, que prevista para el año venidero, para el año 2021, por ejemplo, menos la tasa de mortalidad prevista, por el consumo per cápita de todos los productos, por ejemplo, o de un producto específico que nosotros querramos analizar, por el porcentaje de nivel de estimación de importación, eso lo podemos obtener a través de Trademap, ¿sí? Por la aplicación del criterio de segmentación, es decir, por ejemplo, queremos saber cuál es el consumo mundial de indumentaria femenina. Entonces, nuestro criterio de segmentación van a ser las féminas, las mujeres. Entonces, solamente vamos a trabajar con la población mundial de mujeres. Entonces, ahí estamos aplicando un criterio de segmentación. Ahora, si lo queremos llevar un poco más exhaustivo, queremos conocer la demanda global de las mujeres mayores de 18 años. Entonces, o en un rango de 18 a 35 años. Otro criterio más de segmentación. Esto no se preocupen, ahora vamos a trabajar bien cómo son los criterios de segmentación en cuanto al negocio internacional. Y bueno, eso es lo que nos aplica o como nos da como resultado un cálculo de estimación de demanda de potencial de mercado global. Es un ejemplo bastante rápido y que son números, o sea, una fórmula bastante sencilla. Solamente el desafío en este caso es contar con las estadísticas, con los datos que nosotros queremos ir trabajando. Por ejemplo, una alternativa, ¿qué podría ser? Estimación de potencial multinacional. ¿Lo podemos hacer por región? Sí, hay empresas que, sobre todo en un ejemplo por ahí para las empresas latinas, que empiezan a ver algunos mercados como, perdón, algunas regiones como su mercado de destino. Entonces, ¿qué es lo que se plantea acá? Bueno, las empresas dicen, vamos a vender nuestros productos o queremos vender nuestros productos eh, en Uruguay y Argentina. O sea, son mercados los cuales son limítrofes, al mismo tiempo también comparten muchas simetrías culturales. Es cuestión solamente en menos de una hora te estás en el lado argentino y si querés llegar a Uruguay, cruzas en barcazas y llegas a Uruguay. Entonces, ¿cuál sería la región ahí? Bueno, el Río de la Plata. Entonces, aprovechando también que incluso forman parte también del Mercosur, utilizan todo ese contexto, ese escenario internacional, y empiezan a trabajar en paralelo con dos mercados, pero lo ven más bien como una región. Y es totalmente válido, porque se aprovecha muchísimos otros factores, muchísimas contextos de la logística, muchísimas escenarios a favor que tienen para poder operar en estos dos mercados y realmente diversificar el riesgo de una manera muy interesante porque no es que estás operando en Argentina y en México, que son dos plazas que están totalmente alejadas unas de otras y los caminos son para llegar con el tema logístico son muy diversos. En cambio, tal vez pueden contratar un depósito en Uruguay que tiene muchas zonas francas, que es atractivo,
y de ahí y aprovechar también toda la extensión geográfica de Argentina para distribuir desde aprovechar en Uruguay los costos bajos de almacenamiento, por ejemplo, distribuir en Uruguay, trabajar con Uruguay, pero también aprovechar la extensión geográfica de Argentina, que la cantidad de habitantes, el mayor número de personas que se pueda atacar, y sobre todo porque cerca de ahí, de Uruguay, Montevideo, está Buenos Aires y es el núcleo fuerte de Argentina. Bueno, también si no, otra alternativa puede ser trabajar por región del Mercosur, o sea, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Esa es un potencial sobre estos mercados, que realmente es muy atractivo, sobre todo para las pymes o para las empresas peruanas en algunos sectores que pueden fortalecer y pueden trabajar, pueden desarrollar los mercados del Mercosur. Bueno, Venezuela ahí queda con un signo de pregunta por la situación que está suspendido. Bueno, es un tema ya un poco más político, pero bueno, es una incógnita que eventualmente cada empresario analizará si le es rentable, si le interesa como un mercado para abordar. Al mismo tiempo, el Mercosur sabemos que pertenecen a una unión aduanera, entonces eso es lo que comparten algunas reglamentaciones en cuanto a comercio exterior similares, con algunas diferencias, pero entonces eso simplifica bastante la operatividad. Otra alternativa que se utiliza mucho sobre todo para la distribución o el planteamiento de algunos mercados, aprovechando las similitudes culturales, por ejemplo, el mismo idioma, las costumbres, que medianamente son similares. Se plantea una estrategia o buscando segmentar para conocer el potencial de mercado desde México hasta, o sea, todo el continente americano, hasta el país más austral, que sería, bueno, el lado de Chile, de Argentina. Y si no, también Iberoamérica, sobre todo para las pymes es interesante porque hablan el mismo idioma, no tienen que modificar mucho sus catálogos, su material promocional, sus etiquetas, em, su página web, pueden negociar tranquilamente con todos los países latinoamericanos que hablan español, y también al mismo tiempo ya dan un paso más y quieren entrar a Europa a través de España, por ejemplo. Que nosotros tenemos muchas descendencias españolas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se puede estimar un potencial? Bueno, todo depende de las expectativas y de lo que el empresario esté buscando, y se puede ir aplicando. Otra alternativa muy, muy interesante es a través del mercado judío. Bueno, también se puede plantear así por región, los países que tienen em, una fuerte presencia de judíos, eso también es atractivo. Y así, por regiones, sucesivamente se puede ir filtrando, se puede ir segmentando para plantear negocios. Como ya les marcaba al comienzo, también hay muchas empresas de Centroamérica que aprovechan tanta la cantidad de latinos existentes en Estados Unidos, y tal es así que se ha creado un mercado un mercado latino muy fuerte, donde no solamente hay empresarios latinos que trabajan y viven en Estados Unidos, sino que también han tomado la posta de eh, ponerse o sea, es una red de distribución propia, y trabajan solamente con productos latinos, productos que para servir a una comunidad latina. Esto sucede mucho también en Canadá, en algunos específicos, en algunos sectores, perdón, en algunas plazas específicas, y los mismos empresarios que están localizados, emplazados en Centroamérica, empiezan a detectar estos importadores especializados en la distribución de productos latinos, y le es muy interesante para colocar sus productos en el mercado norteamericano, sirviendo pura y exclusivamente a la comunidad latina.
Entonces, ¿qué pasa? Trabajan con productos de El Salvador, de Guatemala, de México, de Perú, de Argentina, algunos chilenos. Entonces son productos muy nativos, muy que les hacen recordar a sus inicios o a su cultura, estando en otro país, alejados, y realmente tienen una muy buena aceptación y incluso el nivel de comunicación es más fluido, más rápido, porque están negociando directamente con latinos, que están solamente viviendo en Estados Unidos. Realmente es un sector muy interesante, está teniendo mucha fuerza, mucha pujanza, y se está aprovechando y se aprovecha bastante bien. Solamente hay que saber definir de algo de una manera muy específica el segmento target a atacar. Ellos en este caso ya lo tienen muy definido y saben que sus productos son consumidos por las comunidades hispanas. Otros, tal vez los norteamericanos nativos no lo consumen porque no lo conocen, no les gusta, no están tan abiertos a hacerlo. Entonces, ahí se crea un segmento, un segmento muy interesante para seguir desarrollando. Entonces, ¿cómo logramos llegar a una estimación potencial de demanda multinacional? Bueno, la fórmula es la misma, solamente que eh, cambia acá en esta primera, en la cantidad de la población que es de la región objetivo. O sea, definimos una región, bueno, tal vez definimos la región Mercosur. Entonces, tenemos que buscar todos la cantidad de población que abarca el Mercosur. Sumamos la comunidad de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela. Le aplicamos la tasa de natalidad prevista, le restamos la tasa de mortalidad por el consumo per cápita, obviamente, del producto que queremos internacionalizar. Si queremos vender eh, preparaciones o langostinos, por ejemplo, bueno, ¿cuál es el consumo per cápita en el Mercosur de langostinos? Y que de hecho es un producto que se importa bastante por el nivel de estimación de importación. Ahí cuando ustedes van a aplicar la estimación de la importación, nuevamente vuelvo a insistir, tenemos que ver si trabajamos con los valores importados en dólares o en toneladas. Eso tenemos que trabajarlo, definirlo. Aplicar el criterio de segmentación, ¿sí? No todo el mundo consume langostino en la región, por ejemplo, objetivo del Mercosur. ¿Cómo lo sabemos? Sí, bueno, eso lo definimos a través de fuentes secundarias, sabiendo más o menos eh, cuáles son las características del consumidor de langostinos en estos países. Y en función de eso vamos a ir segmentando. Por ejemplo, nosotros sabemos que los langostinos es un plato que se sirve generalmente en el Mercosur, o eh, en, en Uruguay o en Paraguay se sirve generalmente en restaurantes, entonces ese ya es un criterio de segmentación. Los restaurantes o los distribuidores o importadores que sirven a restaurantes, y además es un plato caro, entonces un plato tipo gourmet, es un ejemplo que estoy dando. Entonces ahí mismo ya tenés otro criterio de segmentación. Bueno, no todo el mundo puede pagar un plato de langostinos en un restaurante. Y no todos los restaurantes ofrecen este tipo de platos, porque algunos son más del día a día, de un sándwich, y que no se especializan en platos tan gourmet. ¿Dónde hay mayor cantidad de restaurantes gourmet en Paraguay? Bueno, habría que identificar la ciudad donde hay mayor cantidad de restaurantes gourmet, o incluso el área metropolitana, y así vamos a ir segmentando. De igual manera ahora vamos a ir avanzando en esta explicación y vamos a terminar la clase con un caso eh, práctico que me pareció muy interesante sumarlo para que quede bien definido cómo serían o cómo deberían ser los procesos de segmentación internacional, sobre todo que demanda un conocimiento muy fuerte del comportamiento del consumidor en destino,
que no es el mismo de lo que hace en la plaza local. Eso lo tenemos que tener muy claro. El consumidor internacional no se va a comportar, más allá de que sea un país limítrofe al cual queremos exportar, no se comporta de la misma manera, porque las costumbres, el ingreso, la demanda, la situación actual del país no es la misma que en nuestro país. Entonces, no podemos nunca pensar que existe un consumidor globalizado, por sobre todas las cosas. Justamente el consumidor globalizado es algo que les llama que se ha dejado de ver, porque el acceso a los niveles de información que tenemos como consumidores nos hace ir buscando productos adaptados a nuestras necesidades, adaptados, o sea, productos que vemos que en otros países están y, por ejemplo, en mi país no están, entonces yo lo quiero demandar de esa, sé que a través de las redes sociales otras personas lo consumen, tiene buena aceptación, entonces yo quiero comprar ese producto. Antes, cuando no había tanta información disponible, el consumidor tenía un punto de vista, o sea, era más conformista con la oferta que había, o sea, era algo de aceptar lo que íbamos al supermercado y bueno, compramos lo que hay. Hoy ya, más allá con otras tendencias, con estilos de vida distintos, con la inclusión muy fuerte, sobre todo en los países que estaban un poco más, desde otro punto de vista que eran un poco más machistas, la mujer empieza a salir a trabajar, entonces hay otro nivel de vida, hay otra mentalidad, eh, se invierte aún más, por ejemplo, en educación, no tanto en tener eh, hijos. Esto es lo que sucede en la media, ¿no? Antes las familias eran muy numerosas, ahora con máximo 2 o 3 hijos por familia, incluso a veces uno solo. Entonces, todos esos estilos, esos cambios, las informaciones, las tecnologías, este avance, ha generado que el consumidor vaya cambiando, consumidor en términos generales mundial, va cambiando sus patrones de consumo. Entonces, hoy a las empresas les cuesta un poco más eh, diagramar cuál es el segmento que quieren atacar. ¿Por qué? Porque antes se hacía un producto general y todos lo consumían de esa manera. Entonces, ahora como que se han formado muchos segmentos, incluso nichos de mercado, a los cuales hay que saber atenderlos, hay que saber eh, qué es lo que están demandando, qué es lo que están buscando, y en función de eso se van planificando. Y ese es el contexto, esa es la situación que le abre el juego y le abre el paso a las pymes exportadoras. ¿Por qué? Porque las pymes tienen la capacidad de adaptarse rápidamente a las demandas de mercado, porque tienen una estructura una estructura menor a las grandes empresas que hacen productos en serie o hacen productos, ya tienen una línea de producción estandarizada, lo trabajan así, hace muchos años que lo hacen y hacen mucha cantidad. En cambio, las pymes es como que pueden amoldar su estructura interna, su trabajo, incluso algunas son más de hacer productos artesanales, llegan al momento de hacer, al hecho de hacer productos artesanales. Entonces, esa situación, ese cambio que está generando la población, demanda que existan empresas que por ahí se ajusten a lo que están demandando. Entonces, las pymes pueden tener una oportunidad muy interesante de servir con productos un tanto más personalizados y ajustados al segmento target. ¿Cuál es el desafío para las pymes? Bueno, entender cuál es el segmento en la plaza de destino, en el mercado de destino, que puede absorber de una mejor manera su producto, o pensarlo de otra manera, identificar un segmento y empezar a moldar mi producto, mi oferta exportable a los requerimientos de ese segmento. Se ve mucho en el sector de calzado, se ve mucho en el sector de indumentaria, donde se trabaja con segmentos de los cuales tienen demandas muy puntuales.
en el sector de marroquinería. Eso se puede trabajar de eso en el artículos para el hogar, justamente artículos muy preciados, con alto valor, con alto valor agregado, que lo hace tal vez a veces hasta único. Entonces ahí es la oportunidad que yo veo de las pymes de poder servir en un mercado tan globalizado. En cuanto a la estimación de potencial de demanda internacional, la fórmula es la misma, solamente lo que va cambiando es la población del país meta y la aplicación del criterio de segmentación. Entonces, vuelvo a insistir, ¿cuál es más importante? Es tener definido nuestro segmento de mercado al cual nosotros queremos atacar, al cual nosotros queremos llegar, pero tenemos que llegar con un producto ajustado, con un producto muy, muy preparado para ese segmento. ¿Y yo cómo lo voy a conocer ese segmento? Investigando, consultando, charlando, viajando al mercado, hablando con importadores, hablando con distribuidores, hablando con propios consumidores, incluso hasta llamando por teléfono a vendedores. Eso realmente simplifica muchísimo. Bien, ¿cuáles son los elementos del mercado que a nosotros nos interesa como pymes exportadoras? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los elementos? Bueno, en una primera instancia, el segmento del mercado. ¿Qué es un segmento de mercado? Esto es, algunos por ahí ya que conocen sobre marketing, marketing doméstico, lo manejan, lo pueden entender más rápido. Trasladado al plano internacional, la segmentación internacional, las estrategias, las alternativas son muy similares. Lo que toma mayor preponderancia es que es un mercado internacional. Entonces demanda conocer el comportamiento del consumidor de la plaza de destino. Entonces, cuando yo planifico vender un producto, no puedo vendérselo a todo el mundo, a todo el mercado. Está justamente, o tendría que estar justamente estandarizado o ajustado a una población meta. No puedo venderle nuevamente a toda la población. Entonces, yo digo, estoy confeccionando indumentaria para niños, para adolescentes. Entonces ya estoy segmentando ahí, estoy diciendo, estoy marcando una línea por la cual solamente mis productos se le venden a adolescentes. Bueno, ¿adolescentes de qué edad hasta qué edad aproximadamente? Bueno, de 15 o de 11 o de 10 a 17, 18 años. O 16, depende, cómo lo quiera ajustar. Entonces yo sé que ese rango, ese segmento, eso se llama segmento, ese es un segmento al cual yo quiero atacar. Y ahora si yo quiero ajustarlo un poco más, bueno, solamente atiendo a los adolescentes de sexo masculino. Entonces tengo que hacer camisas para los niños, tengo que hacer jeans para niños. Entonces ahí tengo otro criterio más de segmentación, no solamente que sean adolescentes, sino que también sean varones. Y puedo agregarle otro segmento, otra variable más, que a su vez también tengan un nivel de ingreso medio alto. Entonces, por ejemplo, escuelas, voy segmentando por los que van a colegios privados, por ejemplo, que pueden pagar una cuota y que, o que sus padres puedan hacerlo, ¿no? Y a su vez que tengan la tendencia esta de skater, porque mi ropa es muy similar a la de que usan los skaters, las camisas, las cuadrilles con los cuadrados grandes, los sombreros, las gorras con planas, las zapatillas muy similar a esta marca Vans, por ejemplo. Entonces, ahí estoy agregando muchas variables, muchos criterios por los cuales yo imagino como exportador o sé que mi producto tiene esa rentabilidad o puede ser adquirido por este tipo. Porque si yo salgo a ofrecer mi producto en una tienda de niños o de bebés, estoy poniendo un caso muy extremo,
no me lo va a comprar nadie, porque en esa tienda no frecuentan personas con esta que perciben o que quieren este producto. Eso es un segmento. Para definir un segmento de mercado, tengo que trabajar sobre distintas variables, las cuales van caracterizando a mi consumidor ideal. Ahora bien, ¿qué es un nicho? Un nicho de mercado pertenece a ese segmento. Es una porción un tanto menor de ese segmento de mercado. ¿Qué quiere decir? Un nicho tiene características muy particulares. Generalmente cuando se identifican nichos de mercado, las pymes, las empresas, lo, lo atienden con exclusividad. Por ejemplo, ¿qué sería un nicho de mercado? El hijo de grandes empresarios, el hijo del presidente. A mí me tocó una vez trabajar haciendo un relevamiento, por ejemplo, de la capacidad exportadora de las empresas argentinas que hacían diseño, diseño de indumentaria. Entonces había una marca que solamente atendía o le hacía diseños a famosas, pero a su vez famosas que estaban localizadas fuera de Argentina. Entonces era un nicho muy específico, de tal manera que llega a ser como tipo un producto personalizado. Obviamente que ese producto vale mucho dinero porque demanda mucho tiempo y obviamente el nicho te tiene que generar un nivel de venta en el cual te permita atenderlo y destinar tiempo, recursos, todo lo necesario para que les sirva a ellos este tipo de productos y que nos sirva a nosotros como empresarios que lo estamos atendiendo con... Eso ya es, incluso estamos dando un paso más, estoy dando aspectos muy puntuales por sobre las estrategias que vamos a ver un poquito más adelante, pero ya vale vale la pena hacerlo porque estamos muy próximos a tomar decisiones por sobre nuestros productos. Y en otro aspecto, o sea, otro elemento del mercado son los clientes puntuales. Es decir, la empresa XX o el cliente es eh, estamos confeccionando o diseñando zapatos para el presidente de Noruega, por ejemplo, con un cuero muy específico, con un diseño muy específico. Entonces, fíjense cómo comenzamos desde una población o desde una región, vamos a un segmento, vamos a un nicho e incluso vamos a un cliente puntual. Un cliente puntual puede ser, por ejemplo, una empresa a la cual nosotros a esa empresa le servimos, la atendemos con exclusividad y vendemos solamente a ella, porque, por ejemplo, sucede mucho con las empresas mineras, las empresas petroleras, donde las pymes hacen productos muy específicos, incluso muy artesanales, una bomba, por ejemplo, de aire, o bombas de aire, o para perforaciones, ese tipo de productos que ya se lo vendemos solos a la empresa, esa empresa trabaja en varios mercados, o es constructora, o lo que sea, y también nos obliga a nosotros como pymes a empezar a ver en serio. Bien, definidos los elementos del mercado, bueno, acá es una definición de lo que es segmentar el mercado, dividir los tipos uniformes pequeños, tienen que tener características y necesidades semejantes, ¿sí? Si no, si yo no tengo o no los puedo agrupar bajo esta variable que les marcaba anteriormente, no va a formar parte de un segmento. Bueno, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son estas variables que yo les decía? Estas son las más comunes. No obstante, las alternativas de segmentación, o sea, la segmentación debe ser medible. Yo tengo que saber a cuántas, o medianamente, a cuántas personas estimo llegar, a cuántas personas estimo
que vean mi producto, que mi producto está en la góndola, mi producto está en la ferretería, mi producto está puesto a disposición del cliente, del cliente internacional. Que obviamente que sea accesible, o sea, que yo pueda tener mensura de si realmente puedo competir en ese mercado con mi producto y es una quimera, o si es algo muy de utopía, realmente no me sirve segmentar. Así, por ejemplo, venderles al presidente de Noruega. Bueno, es muy específico. O sea, si yo veo que no tengo el contacto, los medios para llegar a ese nicho, no lo voy a utilizar como una estrategia, no es necesario. Porque, porque no es accesible hoy en día para mi empresa. No lo sabemos, tal vez más adelante, tal vez sí. Sustanciales. Tiene que ser interesante de volumen, era lo que les marcaba anteriormente, en el cual yo diga, bueno, está bueno el criterio de segmentación, es interesante, tiene mucho valor agregado, pero no nos olvidemos que estamos por un objetivo que es vender y generar recursos, generar dinero que yo pueda, que sea rentable el negocio internacional en este caso. Y obviamente que yo pueda hacer acciones sobre ese segmento, que yo pueda atacar, que yo pueda lanzar una campaña de comunicación. Y cuando digo lanzar una campaña, tal vez no tiene que ser una campaña en televisión, sino una campaña en redes sociales o posicionamiento en búsquedas de internet en la plaza de destino. O sea, que realmente sea una campaña que está ajustada también a ese segmento target. Igual también esto lo vamos a trabajar. Pero que esa campaña está ajustada a ese segmento target y que yo pueda hacer acciones en ese segmento. Porque si yo no puedo hacer acciones, no tengo libertad para trabajar en él, realmente no depende de mí y ya es un problema. No depende de mí como empresario exportador. Estos son algunos criterios acá que yo les marco de segmentación. Bueno, estos criterios son muy generales, pero yo hoy no puedo decirle a ustedes solamente segmenten por región geográfica, porque cada producto es distinto, cada expectativa es distinta, cada situación es distinta de cada empresa y cada empresa tiene su particularidad. Es necesario estar muy al detalle de cada uno. Estos son, como les decía, los más generales, los que más se utilizan, pero hay otros niveles de segmentación, o otros criterios, perdón, de segmentación, que dependen de cada producto y dependen de cada comportamiento del sector. Entonces puede ser geográfica, por una región geográfica, porque hay mayor cantidad de personas, o porque hay personas que están ubicadas justamente en esa localidad, porque tienen costumbres, características muy similares. Etaria, por edad, socioeconómica, por nivel alto, medio, bajo, como lo querramos diferenciar, por conductas de compra, patrones de compra, momentos de compra también puede ser. Momentos de compra siempre pongo algo muy general y por ahí siempre digo lo mismo, pero es interesante conocer esto eh, para, para Navidad. Aumenta considerablemente la venta de muchos productos. En ese caso también los juguetes. Juguetes. Una empresa que hace juguetes tiene que prepararse para Navidad. Entonces, eh, puede segmentar por conductas. Sabemos que los juguetes puede ser las fechas más importantes. El Día del Niño en la Plaza de Destino, Navidad y alguna otra celebración que hagan en ese mercado de destino en el cual haya una gran cantidad de demanda de juguetes. Después, durante el año es más o menos estable, pero hay momentos del año que aumentan considerablemente y eso responde a una conducta del mercado de destino. Por eso es importante saber, por ejemplo, un pequeño detalle, ¿cuándo es el Día del Niño en el mercado en el cual yo estoy operando? O ¿cuándo es el Día del Padre en el mercado en el cual yo estoy operando? Porque tal vez el Día del Padre en Chile, de hecho lo es, un día, y en Paraguay es otro día. Y yo estoy atendiendo a esos dos mercados. Y si yo no lo sé, y estoy vendiendo zapatos para
que pueden utilizar los padres, y realmente si no lo tengo muy presente, estoy fallando porque no tengo la información necesaria para planificar mi producción, y no solamente la producción, sino las estrategias, porque puedo ofrecer descuentos, puedo ofrecer 2 por 1, o puedo lanzar una nueva colección, lo que sea. Entonces, tengo que estudiar al detalle mi mercado destino y sobre todo mi segmento target. Por género, como les decía, por varón, mujer, o cualquier otra variable que unifique el segmento, que nosotros consideramos importante para nuestro negocio. Bien, y ya para ir cerrando. Este es un caso de aplicación, es una situación que está muy interesante de analizarla porque responde a un criterio de segmentación, para que ustedes vean cómo se resuelve, donde habla del funcionamiento. O sea, la idea es, el supuesto es una empresa que fabrica cascos para motos de gama media alta, que está buscando oportunidades, bueno, acá tengo un error de ortografía, oportunidades de exportación a Argentina. Y en función de una investigación, se determina, de una investigación de cómo funciona el mercado de destino, o sea, en este caso Argentina. Hay muchos consumidores que utilizan los cascos para otras actividades, por ejemplo, también para correr en moto, y para que va más allá también de solamente cumplir con el control policial que te reglamenta la policía, de usar sí o sí, aunque manejes cualquier moto, tenés que usar casco. Eso es una obligación, y si no hay una multa. Entonces, la mayor rotación, es decir, la mayor cantidad de venta de cascos, es justamente para esto, para cumplir solamente con la reglamentación de que no le pongan una multa a la persona que usa la moto para movilizarse, o para trabajar, o para lo que sea. Entonces, los cascos que más se venden en el país son cascos de gama media baja, porque solamente es para eso. No lo ve el consumidor argentino, o la media del consumidor argentino, no lo ve como una cuestión de seguridad, de que si se cae, de que si tiene un accidente puede lastimarse. Lo ve más bien para que no le apliquen una multa. Entonces, sabiendo que usted es un exportador que fabrica cascos de gama media alta, pero que no responde justamente a esto, a solamente cumplir con la reglamentación, ¿cómo se puede segmentar? ¿Cómo podemos segmentar el mercado de cascos en la Argentina? Bueno, en un primer segmento, se sabe que sucedió así, es un caso real, que las personas que adquieren motos de una cilindrada que no es mayor a 150 centímetros cúbicos, compra casco aproximadamente de un rango a 400 a 1.500 pesos argentinos. Ese es el grupo que yo les marcaba anteriormente, el cual solamente lo compra para que no le apliquen la multa. El segundo segmento lo podemos dividir entre la cilindrada de 150 centímetros cúbicos a 650, de los que compran motos, o los que tienen motos de esta cilindrada. Generalmente, es decir, ya tiene una moto un poco más, que no es una moto chica, es un poco más grande, tiene otras características, tal vez la persona que la compra tiene una mayor apreciación por las motos, entiende aún más de motos, justamente por eso compra ese tipo de moto, y está dispuesta a comprarse un casco de mayor valor agregado, o sea, incluso mayor seguridad, porque anda más rápido, que le ajuste bien, que le calce bien, que le marque bien la protección de la cabeza. Y a su vez, tenemos un criterio que es por cilindrada,
y otro criterio que es por el rango de precios de lo que sale el casco en el mercado, entre 1.500 a 3.500 pesos argentinos. Y ya tenemos un tercer segmento, ¿sí? Esto es lo que fue haciendo la empresa, lo que fuimos haciendo con la empresa para segmentar el mercado argentino. Tenemos una cilindrada de 650 centímetros cúbicos a 1.200. Ya son motos mucho más grandes, motos que obviamente son más caras, pero son personas que están dispuestas a hacerlo y a su vez se compran este tipo de motos y obviamente que van a invertir en un casco que sea ajustado a lo que es su moto. No van a comprar medianamente un casco que no es de lo más estético, incluso hay cascos que son, como les marcaba anteriormente, hasta personalizados. Entonces, noten en cómo se comporta el mercado destino y cuáles son los cascos que son del primer segmento. Esto fue obtenido a través de Mercado Libre, que es un portal de e-commerce de B2B y B2C que muy, muy fuerte en Argentina. De hecho, Mercado Libre se expandió bastante en Latinoamérica y tiene sus bases, sus comienzos fueron en Argentina. Entonces, el primer segmento, fíjense los cascos, los diseños, los modelos. Esto es importante también, porque yo estoy pensando en una estrategia de segmentación y no solamente, y lo hice a través de la variable de cilindradas, de precios, de los precios, del rango de precios, y otra variable que puede ser es el diseño. Fíjense los diseños que estamos visualizando acá. Son algo más bien bastante estándar, ¿sí? Vamos a analizar los diseños del segundo segmento. Fíjense, ya tenemos un mayor valor agregado, tenemos un rango de precio un poco más alto, que a su vez al mismo tiempo estos cascos se venden para otro segmento target que busca otro estilo de casco, otros colores también incluso, con este cobertor, con la posición, miren acá estos diseños ya más que realmente se diferencian de los demás y de la gama. Este es el segundo. Y obviamente que esto, también otra variable de segmentación que podría haberse aplicado es el nivel de ingreso, porque una persona que tiene un nivel de ingreso un poco más alto puede comprar estos cascos y ese tipo de motos. Ahora vamos con un tercer segmento. Fíjense la diferencia, obviamente en precios y en diseño. Ya tenemos cascos que realmente son incluso importados o hechos a medida, son por ejemplo, para corredores de moto, de motocross o de otro tipo de motos al estilo GP. Entonces, como claramente fue muy necesario segmentar el mercado porque tenemos una gran diferencia entre el primer segmento al cual incluso habían cascos argentinos, nacionales, que solamente que se dirigen a consumidores que eh, están queriendo o quieren que no le apliquen las multas por circular sin casco y no piensan mucho en su seguridad. Después tenemos el segundo segmento que son de cilindradas mayores con un rango de precio más alto y que ya se interpreta que el consumidor conoce o quiere una mejor seguridad, un mejor casco con algunas aplicaciones y demás. Y ya tenemos un tercer segmento que no solamente busca seguridad, sino que también busca algo más lindo, más estético, cascos importados, porque tienen también una moto que lo demanda de esa manera. Entonces, algunas estrategias. Bueno, estrategias de diferenciación pueden ser, lo que a mí me interesa es que se entienda bien o que se trabaje siempre pensando en el segmento target, pero desde un punto de vista muy estratégico, que realmente sea y que la empresa pueda servir y pueda venderle a ese segmento. Entonces, estrategia general, bueno, o sea, no es, yo diría que no es una estrategia porque se ofrece el producto o se busca vender un producto
de la empresa a la mayor parte, o sea, a la mayor cantidad a quien sea. Es decir, estamos saliendo al mercado internacional a disparar tiros por a cualquiera que me lo compre, me viene bien. Realmente no es lo aconsejable. Sobre todo para las pymes que necesitamos buscar segmentos muy específicos, con características muy particulares, que podamos ajustar una oferta hacia ellos. Estrategia de segmentación diferenciada. Bueno, por ejemplo, se puede elegir dos segmentos. ¿Sí? Ahí está un ejemplo con champú, de cómo hace Johnson, que trabaja para dos segmentos distintos. Algo más personalizado, estrategia de segmentación personalizada. Autos personalizados, ropa a medida, vestidos a medida. Muchas veces sabemos, o se habla en la farándula, en las famosas que usan un vestido de un diseñador de tal país, o un vestido importado, lo que sea. Bueno, son para ocasiones muy especiales que realmente valen la pena muchas veces y pueden invertir en eso. O estrategia de segmentación concentrada con pocos recursos y a un sector específico, como les marcaba yo en un ejemplo de niños de 2 a 5 años. Eso es medianamente las alternativas que se puede hacer. Otra opción es un producto hacia un mercado específico, ajustado a ese mercado específico, un producto a varios segmentos de ese mercado, o varios productos a un segmento altamente rentable. Y acá me quedo que es la última, que puede ser eh, que está presente en todos los puntos de venta, va a dejar desatendido o puede dejar desatendido a consumidores que están buscando algo mucho más personalizado, a consumidores de alto poder adquisitivo, por ejemplo, que quieren un zapato hecho a su medida, con su diseño, con sus con las imágenes propias o lo que fuera. Entonces, por allí puede venir la oportunidad de las pymes peruanas de poder ajustarse realmente a ese segmento target. Con esto terminamos. Eventualmente no sé si tenemos alguna consulta, alguna duda, ya sea acá o en el Facebook. André, ¿estás por ahí? A ver si... Entonces, cortamos.